Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tramo muy concreto y muy interesante del Camino Portugués Interior. Hablamos de la etapa entre Oporriño y Redondela. Son unos 15,6 kilómetros. Parece poco, pero ya veremos que está cargado de historia y de detalles. Efectivamente. Nuestra guía va a ser una descripción en audio bastante detallada. Marca el recorrido, los puntos clave, incluso anécdotas. Va a ser como nuestro mapa para esta exploración. Suena muy bien. El objetivo es claro, desgranar esta etapa kilómetro a kilómetro. Entender el trazado, claro, pero sobre todo descubrir esas pequeñas joyas históricas, culturales. Y bueno, captar un poco la esencia de este tramo del Camino de Santiago. Así que vamos a meternos de lleno. Pues me parece una idea fantástica, porque muchas veces estos tramos que no son ni el principio ni el final, guardan sorpresas. Son como pequeñas cápsulas del tiempo, ¿no? Mezclan paisaje, historia, a veces leyenda. Ahí se siente el pulso real del camino. Muy bien dicho. Pues empecemos por el principio. Salimos de Oporriño. Casi al empezar, la fuente menciona la capilla de As Angustias. ¿Qué nos dice esto ya de entrada? Pues mira, ya nos da una primera pista. La devoción siempre presente en el camino. Estas capillas, a la salida o entrada de los pueblos, eran habituales, como un punto para rezar antes de empezar o al acabar la jornada, ¿sabes? Marcan un umbral, sí, entre el pueblo y el camino en sí. Entendido. Y justo después de ese punto espiritual viene una advertencia más terrenal. Un tramo por el arcén de la N550. Hay que ir con cuidado, dice la fuente, por el tráfico. Sí, bueno, eso es un clásico. Lamentablemente, muchas rutas antiguas han sido, absorbidas o acompañadas por carreteras modernas. El camino original buscaba la ruta lógica y las carreteras hicieron lo mismo después. A veces se pisan. Claro, tiene sentido. Por suerte, el audio indica una alternativa, un desvío a la derecha, señalizado, para evitar ese peligro. Y es curioso, menciona también que cerca pasa el río Luro, aunque no se vea desde ahí. Ah, y eso del río Luro, aunque esté oculto, es importante. Los ríos siempre han sido las arterias del territorio. Aunque el camino moderno se desvíe un poco o el río esté ahora tapado o canalizado, su presencia histórica solía dictar dónde se asentaba la gente y por dónde iban las rutas originales. Los caminos seguían el agua, es lógico, fuente de vida, vía de comunicación. Seguramente el trazado antiguo iba más pegado al Luro. Una conexión invisible pero clave, entonces. Vale, seguimos. Pasamos el barrio de Amierolongo y llegamos a Arrúa. Aquí la descripción suelta un dato interesante. Arrúa, que hoy pertenece a Mos, llegó a ser la capital de ese municipio. Eso es. Nos habla de cómo cambian las cosas, ¿no? El poder local, la administración. Lo que hoy es un sitio de paso, ayer pudo ser un centro importante. Pasa mucho en el mundo rural. Y en Arrúa la fuente describe una señal muy clara para el peregrino. Una cruz de piedra, con la inscripción Camino de Santiago. Marca el inicio de la calle de Os Cabaleiros. Ya el nombre suena bien, ¿eh? De los caballeros. Sí, que suena evocador, sí. Y esa calle, según el audio, nos lleva a otro punto clave, el Cruceiro dos Cabaleiros. La fuente da detalles. El fuste y capitel originales son de 1734 y está protegido con una verja de hierro y tiene 2 faroles. Hablemos un momento de los cruceiros. Están por toda Galicia, pero ¿cuál es su función exactamente aquí en el camino? Pues los cruceros son, mucho más que cruces. Son un mundo. Reflejan la cultura, la religiosidad popular, el arte gallego. En el camino, claro, marcan la ruta. Son señales monumentales. Pero su significado va más allá. Se ponían en cruces de caminos, cerca de iglesias, cementerios, como aquí, marcando puntos importantes. Tenían una función protectora, cristianizaban lugares quizá antes paganos y invitaban a rezar, claro. Cada uno tiene su historia. Este de Os Caballeros, con fecha y protección, indica que era importante para la comunidad. O sea que no son solo hitos, son puntos con una carga cultural y espiritual fuerte. Desde este cruceiro, la ruta nos lleva por Insertados, dice el audio, y empieza una subida suave. El destino es la capilla de Santiaguiño de Antas. La describe como sencilla, pero en un lugar especial. Una carballeira, un robledal. Las carballeiras también son importantes en Galicia. Los robles, los carballeros, eran árboles sagrados. Y estos robledales solían acoger fiestas, romerías. Poner una capilla de Santiago ahí, aunque sea humilde, crea un ambiente muy especial. Naturaleza y fe juntas.
Y es justo ahí, cerca de la capilla, donde la fuente señala, bueno, un hallazgo que nos manda mucho más atrás en el tiempo. Un miliario romano. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, como decías. Un miliario, como dice el nombre, marcaba 1000 pasos romanos, una milla. Eran las señales de tráfico del imperio, digamos. Y este, nos dice la fuente, pertenecía a la Vía 19, una calzada romana súper importante que iba de Braga, Bracara Augusta, a Astorga, Astúrica Augusta. A ver si entiendo. Estamos andando por una ruta de peregrinación medieval y de repente, ¡pam!, una señal de una autopista romana de hace 2000 años. Justo eso. Es lo que a veces se llama un palimpsesto de caminos. Una superficie donde se ha escrito y borrado muchas veces, pero siempre queda algo. Imagina ese sendero. Legionarios romanos, comerciantes. Siglos después, peregrinos a Santiago. Quizás sin saber que pisaban ingeniería romana. Y hoy, nosotros, los peregrinos modernos. Ese miliario es un testigo de piedra de todas esas capas de historia, justo al lado de una capilla dedicada al apóstol. Es increíble esa superposición. Le da una profundidad al camino brutal. Me gusta esa idea del palimpsesto. Ayuda a verlo, sí. Seguimos la ruta. Entramos en el municipio de Redondela, pasamos por Vilalán de Vila, Vilar de Infesta. Aquí el paisaje, dice el audio, cambia un poco. Dominan pinos y eucaliptos. Sí, ese cambio también cuenta una historia, ¿eh? Los pimares y eucaliptales suelen ser de repoblaciones más recientes, muchas veces por temas económicos. Contrastan que en las carballeiras de antes, claro, reflejan otros usos del suelo, otra gestión forestal. Interesante. Y entonces llegamos a un lugar con un nombre que llama la atención. Chandas Pipas. El audio nos avisa, aquí hay leyenda. Y una leyenda muy curiosa, sí, ligada a la invasión francesa, a principios del 19. La Guerra de la Independencia tuvo mucho lío en Galicia. ¿Y qué cuenta la leyenda de Chandas Pipas? ¿Qué pasó ahí? Pues cuentan que un vecino del lugar, al que llamaban Chan, que es como Shan, Juan, se enfrentó a las tropas de Napoleón que pasaban por allí. Y su método fue, bastante particular. Desde lo alto de la colina, del Chan, que es un llano, se puso a tirarles pipas. ¿Pipas? Sí, pipas en gallego son cubas, barriles pequeños, seguramente de vino, para intentar frenarlos o al menos molestar. Barriles de vino contra un ejército. Hay que echarle valor. O desesperación. O las dos cosas, ¿no? Es un ejemplo genial de microhistoria, de cómo un hecho local, una anécdota de resistencia, por humilde que sea, queda grabada en el nombre de un sitio, Chan das Pipas, el llano donde Chan tiró los barriles. La toponimia es como un archivo popular. Nos recuerda que la historia grande está hecha de miles de historias pequeñas. Una historia buenísima. Seguro que anima el paso por esa zona. Después de Chandas Pipas, la guía nos lleva por los últimos núcleos antes de Redondela. Menciona Xaxamonde, Quintela o Muro. Aquí es más escueto, solo los nombra de pasada. Es normal. Al acercarse al final de etapa, las guías a veces aceleran un poco. Pero cada uno de esos sitios tiene su vida, su historia, aunque no salga en la guía principal. Son parte del paisaje rural del camino. Plaza de Rivadavia. Ahí está el albergue de peregrinos. La llegada a Redondela ya es un punto importante, no solo por ser fin de etapa. Redondela es un nudo de caminos histórico y una villa con mucho patrimonio. Que el albergue esté en una plaza céntrica como esa lo dice todo sobre la importancia del camino allí. Exacto. Y aquí la fuente amplía un poco la vista. Ya en Redondela, y recordando Mos, nos da un resumen de otros sitios de interés cercanos. Creo que es buen momento para verlos, ahora que hemos llegado. Sí, me parece perfecto. Completar el recorrido y luego ver el contexto, el patrimonio de los sitios por donde hemos pasado. Empecemos por Mos, que dejamos atrás. Además del cruceiro Dos Caballeiros, el de 1734, con su verja y faroles, que ya comentamos, la fuente destaca dos cosas más. Una, la iglesia barroca de Santa Eulalia. Dice que es del siglo X, aunque imagino que tendrá reformas barrocas, ¿no? Seguramente. Una fecha tan antigua, siglo X, nos habla de origen prerrománico o románico muy temprano. Eso es muy interesante. Luego el estilo barroco será de reformas posteriores, del 17 o 18, como pasó en muchas iglesias gallegas. Y Santa Eulalia es una santa con mucha devoción en la península. Y el otro gran punto de Mos que menciona es el Pazo dos Marqueses de Mos, del siglo XVII.
Un pazo imponente parece. El Pazo de Mos es uno de los grandes pazos barrocos de Galicia, sí. Los pazos no eran solo casas, eran centros de poder, territorial, económico, social. Reflejaban el poder de la nobleza. Que esté cerca del camino indica que la ruta también era importante para las élites, que la protegían o se beneficiaban de ella. Entendido. Eso en Mos. Y ahora en Redondela, donde acabamos la etapa. Aquí el patrimonio es aún más denso, según la fuente. Empezando por la iglesia parroquial de Santiago. Y el dato que da el audio es... consagrada por el arzobispo Gelmírez, en 1114. Gelmírez, palabras mayores, el gran impulsor de la Catedral de Santiago, de la ciudad como centro de peregrinación en el siglo XII, que él mismo consagrara una iglesia en Redondela tan pronto, en 1114, demuestra la importancia que ya tenía esta villa en la ruta jacobea. Plena Edad Media, es un vínculo directo con el esplendor inicial del camino. Impresionante, sí. La fuente también habla del convento de Vilabella del siglo XV y la Casa da Torre, también del XV. Nos vamos a la Baja Edad Media. Exacto. El convento, que era de monjas agustinas, y la Casa da Torre, que sería una casa fuerte o un pazo urbano antiguo, nos muestran que Redondela seguía activa siglos después, con presencia religiosa, de nobles, capas góticas sobre la historia de la villa. Y para rematar el cuadro de Redondela, la descripción no olvida algo muy típico de su paisaje, los viaductos del Cren, del siglo XIX. Los viaductos de Redondela son icónicos. Uno, el de Madrid, es de la escuela de Eiffel, casi nada. Representan la revolución industrial, la llegada del tren que lo cambió todo en el XIX. Es fascinante ver en Redondela la iglesia de Gelmírez del XII, el convento del XV y estas moles de hierro del XIX. Es un resumen visual de casi 1000 años de infraestructuras. Astronomía es parte fundamental de la cultura y Galicia en eso, bueno, es riquísima. Que Redondela tenga una fiesta del choco nos habla de su conexión con el mar, con la ría de Vigo, que está ahí al lado. Las tradiciones culinarias son parte del atractivo también. Muy bien, pues hemos hecho el recorrido virtual de esos 15,6 kilómetros, o Porriño a Redondela. Hemos visto capillas, cruceros, la N550 y su desvío, intuido el río Louro, pasado por Arrúa, descubrimos el miliario ramano de la Vía 19, al lado de una capilla en una carballera, oímos la historia de Chandas Pipas contra los franceses, llegamos a Redondela y vimos su patrimonio, Gelmírez, viaductos, pazos. Hemos cubierto bastante, histórica y geográficamente. ¿Cuál sería la gran reflexión de todo esto? Pues yo diría que la reflexión principal es cómo cada etapa del camino, incluso una corta como esta, es un microcosmos. Es increíble. En 15 kilómetros hemos viajado de Roma a la Guerra de la Independencia y a la era industrial. Hemos visto cómo la fe, el poder, la economía, la guerra, la vida diaria han dejado sus huellas, una encima de otra, en el paisaje y en la memoria. Los cruceros, un nombre como Chandas Pipas, la arquitectura que va del románico al hierro, nos cuentan una historia compleja, continua. Esta etapa no es solo ir de A a B, es una lección viva de historia, de cultura, de resiliencia humana, todo condensado en un sendero. Una lección condensada me gusta. Y esto me lleva a una última idea, algo para que piense quien nos escucha. Hemos visto señales de épocas distintas conviviendo. Cruces de piedra, un miliario romano. Hemos oído historias como la de Chandas Pipas, de folclore, de resistencia local. La pregunta es, ¿cómo creen que influye en la experiencia personal del camino ir descubriendo estos detalles, estas capas? ¿Cambia algo saber que estás pisando una calzada romana? ¿O que un vecino intentó parar un ejército con vino justo ahí? ¿Enriquece? ¿Distrae? ¿Conecta de otra forma con el viaje? Es algo para darle una vuelta